Bien. Entonces, el día de hoy vamos a ver nuestra última clase de contenido, ¿cierto? El día de hoy nuestra última clase, ¿cierto? Hola a toda la gente de YouTube, a la gente que está acá en Zoom también. Hola, creo que no los había saludado antes. Pero bueno, hoy día vamos a ver el último contenido que nos queda, ¿cierto? Para ver toda la materia de la PDT. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con medio ambiente y el impacto humano sobre el ecosistema, ¿ya? Antes de comenzar, ¿cierto? Recordarles que como preuniversitario vamos a volver a hacer un resumen de toda la materia de biología común. La fecha está por confirmar, así que les sugerimos que estén atentos a nuestras redes sociales, que sea el canal de YouTube, donde hacemos las publicaciones de temas específicos, o que nos sigan en Instagram, @pregoodfuture en Instagram. Ya ahí nos pueden seguir y vamos a estar avisando cuándo se va a realizar este resumen. Lo más probable es que sea a finales de octubre, un día sábado. El resumen, muy buena pregunta, Javiera, gracias. El resumen lo vamos a hacer por YouTube, porque en YouTube se pueden estar entrando y saliendo y la transmisión es larga y es sin problema y puede haber la gente, no hay límite, ya. Podemos tener 1000 personas, 10 personas, lo que sea, ya. Lo más probable es que sea por YouTube, porque así aparte se transmite el tiro y queda guardado en el canal de una, porque insisto que va a ser muy largo y si lo grabara por Zoom y guardada la grabación, estaría muchas horas procesándose, porque va a ser una grabación pesada, ¿ya? Así que va a ser por el mismo canal de YouTube, ¿ya? Así que eso, ahora sí, vamos a comenzar. Entonces, el día de hoy vamos a partir viendo unos conceptos importantes, ¿cierto? Para entender la clase del día de hoy, luego vamos a ver todo lo que tiene que ver con contaminación, vamos a ver la destrucción de los hábitats, la captura excesiva de especies, la introducción de especies y finalmente recursos naturales, ¿ya? Esto es como una guía más o menos, ya obviamente entre medio van a haber más cosas, pero para guiarnos un poco. Entonces, conceptos. Los primeros conceptos que tenemos que tener claro son 3, ¿ya? El cambio climático, ¿cierto? Y el cambio climático son, valga la redundancia, los cambios que va a sufrir el clima terrestre, ¿ya? El cambio climático es un fenómeno natural que ha ocurrido a lo largo de la historia, ¿cierto? Por ejemplo, está la era del hielo, ¿cierto? Hace miles de millones de años. Todos esos son cambios climáticos, ¿cierto? Y esos son completamente naturales. En el transcurso de la clase vamos a ver que el problema es que los seres humanos hemos interferido en el proceso natural de los cambios climáticos, ¿ya? Entonces ahí como que el ser humano ahí le jodieron un poquito, ¿ya? Pero el cambio climático es un fenómeno natural que se va a dar siempre y se ha dado siempre. Luego, la capa de ozono es una zona de la estratosfera donde es una zona donde encontramos mucho ozono. Ozono es una molécula, ¿cierto? De oxígeno, lo voy a anotar, es el O3, ¿ya? Es una molécula de 3 oxígenos, ¿ya? Eso es química. La función de la capa de ozono es proteger al planeta de la radiación UV. Recuerda que la radiación UV viene del sol, ¿cierto? Y nos puede causar, por ejemplo, cáncer a la piel, ¿ya? Por eso uno siempre tiene que usar fotoprotector, no 3 veces al día, sino que todos los días, cada 3 horas, súper importante. Entonces, capa de ozono. Después la vamos a ver en más detalle. Finalmente, el tercer concepto importante a tener en cuenta es el calentamiento global. El calentamiento global también es un fenómeno natural, al igual que el cambio climático, es algo que se va dando con el transcurso del tiempo. Se caracteriza, ¿cierto?, el calentamiento global por ser un aumento en la temperatura media de la Tierra, ¿ya? Es decir, la temperatura media, pónganse ustedes, de Chile es de 20 grados, pero con el transcurso del año, de 20 grados va a pasar a 21, 22, 23, y así va a ir subiendo la temperatura. Ese es el calentamiento global. Nuevamente, producto de la acción humana, hemos visto que el calentamiento global se ha visto acelerado y hemos tenido 300.000 millones de problemas producto de eso, ¿ya? Y nuevamente esto lo vamos a ver todo en más detalle más adelante, ¿ya? Pero estos son como los conceptos básicos para que podamos ir viendo todo. Si hay alguna duda, me interrumpen, por favor, ya me escriben en el chat, levantan la mano y hablan, como prefieran, ¿ya? Me van avisando cualquier cosa. Entonces, la contaminación, ¿cierto? Es el primer tema del temario que vamos a ver. La contaminación es cuando nosotros, no cuando nosotros, pero cuando se deteriora el ambiente, nosotros estamos hablando de contaminación, ¿ya? Las sustancias que generan este desequilibrio ambiental son las que llamamos o conocemos como contaminantes y los podemos encontrar en el suelo, en el agua y en el aire. Ya esos 3 son las contaminaciones que nosotros vamos a estudiar. La presencia de contaminantes, el hecho de que existan estos contaminantes en la naturaleza, tiene relación directa con que nosotros los seres humanos estemos acá. ¿Ya? La forma en que nosotros hemos evolucionado como sociedad ha conllevado, ¿cierto?, la presencia de estos contaminantes. Entonces, contaminación del agua, suelo y el aire. ¿Ya? Acá hay algunas imágenes para representarlo.
Primero, la lluvia ácida. La lluvia ácida, ¿cierto?, es una forma de expresión de esta contaminación. La lluvia ácida es una lluvia, valga la redundancia, que nace al combinar el vapor de agua con el óxido de azufre, ¿ya? Que lo que es el óxido de azufre y el óxido de nitrógeno, perdón. Y esto lo que hacen es que reaccionan estos tres elementos, vapor de agua, óxido de azufre y óxido de nitrógeno, y van a producir el ácido sulfúrico y el ácido nítrico. Estos llegan al suelo, ¿cierto?, a través de la lluvia, es decir, tenemos vapor de agua, no sé, a lo mejor alguna fábrica, alguna empresa, algo libera, ¿cierto?, al ambiente óxido de azufre y óxido de nitrógeno. En las nubes, ¿cierto?, en el aire, en el ambiente, se juntan estos tres gases, reaccionan entre sí y van a producir el ácido sulfúrico y el ácido nítrico. Luego va a llegar una lluvia, ¿cierto? Estos ácidos van a caer y ahí es cuando se produce el fenómeno de lluvia ácida, ¿ya? Estos van a llegar al suelo, ¿cierto? A través de la lluvia, la niebla, el granizo o la nieve, ¿cierto? Que son como las cuatro formas que tenemos de que caiga el agua desde las nubes, ¿ya? Finalmente la lluvia ácida hace que se dañe directamente la vegetación, todas las plantas, el pasto, la hierba, los árboles, todo lleva a que se dañe la vegetación. Entonces eso es un tipo de contaminación. ¿Ya? Ahí es cuando nosotros podemos ver un ejemplo, ¿cierto?, de contaminación de agua, producto de que, ¿cierto?, estas empresas liberan estos gases tóxicos para el ambiente. ¿Alguna duda con la lluvia ácida? Lo importante acá es que nace de la mezcla, ¿cierto?, de la reacción entre vapor de agua, óxido de azufre y óxido de nitrógeno. ¿Alguna duda con esto? Una pregunta, ¿Sí? esta lluvia ácida es muy poco común, ¿verdad? Sí, hoy en día sí, es poco común porque se ha regulado todo este tema de los gases que emanan la empresa, la industria, todo esto ya está regulado. Entonces, cada vez es menos común por justamente estas regulaciones que se han efectuado. ¿Sí? Ya, asumo que está bien. Vamos avanzando. Luego tenemos la destrucción de la capa de ozono. Acá está, ¿cierto?, el tema que les comentaba antes. Vamos a ver. Entonces, la capa de ozono, este es el ozono, ¿cierto? Ozono presente. Son 3 átomos, ¿cierto?, de oxígeno. Al unirse, ¿cierto?, forman la capa, forman una molécula de ozono. El ozono, ¿cierto?, o 3 átomos de oxígeno. Cuando el ozono está presente, ¿cierto?, hacen una capita, ¿cierto?, y hacen que la radiación ultravioleta atraviese, pero, por ejemplo, lo vamos a representar por acá, la radiación ultravioleta viene en grandes cantidades, pero, por ejemplo, llega un rayo ultravioleta acá y choca con este ozono y llega hasta ahí, ¿cierto? No atraviesa a la Tierra. Hay lugares donde sí va a atravesar, pero si la radiación ultravioleta se topa con el ozono, este llega hasta ahí. ¿Por qué? Porque reacciona, no sé, ahí, eso es química, no entiendo muy bien cómo funciona, pero el tema es ese. El ozono puede protegernos de las radiaciones ultravioletas. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se comienzan a liberar gases al ambiente, principalmente los CFC, los voy a marcar acá, los voy a escribir, CFC, son los clorofluorcarbonato, o algo así es la sigla, es media enredada, ¿ya? Los CFC son un tipo de gases, ¿cierto? Un tipo de contaminantes que se liberaban mucho antes las industrias. Las industrias liberaban mucho estos gases antes, hasta que se estableció el acuerdo de París, si no me equivoco, no me acuerdo qué acuerdo era, pero fue un acuerdo internacional para que las empresas dejaran de liberar este tipo de gases. ¿Por qué? Estos gases reaccionan con el ozono, ¿ya? Estos gases reaccionan con el ozono y lo que hacen es destruir las moléculas de ozono. ¿Y qué es lo que sucede? Se liberan moléculas de oxígeno normal, ¿ya? Por eso es que acá tenemos las moléculas de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? El oxígeno normal no es capaz de resistir, por así decirlo, o impedir el paso de los rayos ultravioleta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La radiación que ingresa a nuestro planeta aumenta. ¿Ven? Es mucho más. ¿Por qué? Porque no hay un ozono que esté evitando el paso de esta radiación. ¿Ya? Entonces, la capa de ozono es algo natural, es algo que existe y es natural que en zonas del planeta sea más delgada, ¿ya? En ciertas zonas del planeta es más delgada. El problema es que cuando estos gases comienzan a interactuar con el ozono, ¿cierto? El ozono se rompe y lo que sucede es que la radiación ultravioleta logra atravesar, ¿cierto?, en mayor cantidad hacia el planeta y eso genera después, ¿cierto?, muchas otras problemáticas, ¿cierto? El calentamiento global, el tema de mayores tasas de cáncer, etcétera, etcétera. Y ahí el Tomás nos explicaba, ¿cierto?, que el tema de que cómo funciona el ozono era probablemente, según lo que él decía, ¿cierto?, es que atrae una molécula de UV
y lo neutraliza, y que por eso no pasaba, ¿cierto?, la radiación ultravioleta. Muchas gracias. ¿Se entiende por qué es importante la capa de ozono y cómo funciona el tema este de la destrucción de la capa de ozono? El caso, por ejemplo, el caso de los CFC, de los clorofluorcarbonatos, era algo que se le daba mucho más antes de este acuerdo que les digo yo, que creo que no era de París, no me acuerdo de qué era el acuerdo, pero fue un acuerdo internacional para que las empresas dejaran de emanar justamente este gas, que producía la ruptura del ozono. Ya, perfecto, vamos avanzando entonces. Luego tenemos el efecto invernadero, ¿cierto? Acá. El efecto invernadero y el calentamiento global, ¿cierto? ¿Cuáles son como sus relaciones? ¿Qué es lo que sucede acá? Esto es el efecto natural, ¿cierto? De gases invernaderos. Vense, a ver, el efecto invernadero es algo natural que ocurre en nuestro planeta y ha ocurrido siempre y probablemente va a ocurrir siempre. Si no tuviéramos este efecto invernadero, la temperatura del planeta sería alrededor de menos 20 grados Celsius, es decir, ahí no podríamos vivir como vivimos hoy en día, ¿ya? Entonces, estos gases producen el efecto invernadero, ¿cierto? Ya lo he dicho que la veces, pero producen este efecto, ¿cierto? Que permite que la temperatura dentro del planeta Tierra sea mucho más alta, ¿cierto? Permite que tengamos en algunas zonas 30 grados, en algunas otras zonas 20 grados, en otras 40 grados, ¿cierto? Que ahí es cuando ya se descontrola un poco la cosa. ¿Qué es lo que sucede? Los gases de efecto invernadero mayoritariamente son el CO2, ¿cierto? Dióxido de carbono y el metano. Estos gases forman una capa, ¿cierto? En nuestra atmósfera, o bueno, sobre nuestra atmósfera, creo que la estratosfera, forman esta capa, ¿cierto? Que es como una chaqueta, por así decirlo. Entonces, cuando llega la luz solar, ¿cierto? Llega la radiación del sol, entra, atraviesa esta capa, choca con la superficie terrestre y luego se libera nuevamente. En esta liberación, en esta reflexión de los rayos, ¿cierto? Una parte es liberada hacia el espacio, es decir, se va, sigue su curso normal, y otra parte menor, ¿cierto?, es la que vuelve a ingresar a la Tierra, como que choca así dos veces, una pequeña parte, y otra parte se va y es liberada hacia el universo, ¿cierto?, hacia el espacio. Entonces, esto es lo natural, ¿cierto?, que una parte se queda dentro y otra parte se queda afuera. El problema es que, producto de la acción humana, estos gases de efecto invernadero han aumentado en cantidad, ¿cierto? Hay mayores emisiones de CO2, mayores emisiones de metano y mayores emisiones de N2O. Si no me equivoco, eso es óxido nítrico, si no me equivoco el nombre químico. Entonces, al haber mayor cantidad de gases de efecto invernadero, esta capita que era así se engrosó mucho. Por ende, ahora, imagínense que era como, antes teníamos un cortaviento, ahora tenemos una chaqueta de chiporro, ya una cosa así. Entonces, ¿qué es lo que produce esta capa más gruesa? Que los gases que antes salían en gran cantidad, perdón, el calor que antes salía en gran cantidad, ahora se está manteniendo dentro de la atmósfera terrestre. Y esto está provocando, ¿cierto?, que el calentamiento global se vea, no es aumentado, sino que como que se apura la cosa, se apura el proceso. Porque, insisto, el calentamiento global es un proceso normal, es natural. Pero estos gases de efecto invernadero que se han acumulado tanto, han provocado que el proceso se haya apurado y por ende haga mucho más calor hoy en día, ¿cierto? Hay olas de calor fácil de 40 grados, por ejemplo ahora, estamos recién iniciando septiembre y ayer, al menos acá en Rancagua, habían 30 grados, recién en septiembre. Entonces, todo esto es producto, ¿cierto?, del calentamiento global, ¿cierto?, aumentado por la acción humana. Entonces, ¿queda claro los efectos invernaderos y el calentamiento global, cómo funcionan en conjunto? O no sé si funcionan en conjunto, pero ¿se entiende cómo? ¿Se entendió? ¿Sí? Ya, buenísima. Buenísima, buenísima. En verdad, la materia esta es bastante intuitiva, así que es bastante sencilla. Es como la materia que uno veía más chico. Ya, repito de nuevo el efecto invernadero. Espera, me estoy devolviendo. Ya. Entonces, el efecto invernadero es un efecto natural, es un efecto normal, ¿cierto? ¿Qué es lo que producen? Son los gases que se acumulan sobre la atmósfera terrestre, ¿ya? Estos gases que se liberan, ¿cierto? El CO2, por ejemplo, nosotros, cuando inhalamos, ¿cierto? Cuando respiramos, exhalamos CO2. Ese CO2 se va hacia más arriba de la atmósfera y va a formar esta capa de gases esta capa de gases es lo que genera el efecto invernadero. El efecto invernadero es como que si al planeta Tierra le pusiéramos un cortaviento. Ya, por ejemplo, para el que no tenga tanto frío, se pone un cortaviento, una cosa así, que es completamente natural. El problema es que cuando el ser humano comienza a
liberar, ¿cierto? A emanar muchos gases como CO2, ¿cierto? SH4, el N2O. Esta capita que era delgada, ¿cierto? Este cortaviento que tenía el planeta Tierra se engruesa y forma una capa mucho más gruesa de gases de efecto invernadero. Es como si el planeta haya pasado de un cortaviento a una chaqueta de chipor, ¿ya? Como de una capita muy delgada a una capa muy gruesa de estos gases. ¿Eso qué es lo que provoca? Que la radiación y los luces que venían desde el calor que venía desde el Sol no logre salir completamente, sino que, bueno, acá, pónganse ustedes, entraron 3 rayos de Sol, ¿cierto? Logra salir solo uno, cuando lo normal sería que salgan 2. ¿Me entienden? Entonces queda uno acá adentro, y acá en realidad están quedando 2 acá. ¿Se entiende un poco? Como al aumentar la cantidad de gases de efecto invernadero, lo que ha provocado es que aumente la temperatura en el planeta y que se acelere el proceso, ¿cierto?, de calentamiento global. ¿Se entendió un poco mejor ahí, Constanza? ¿Sí? Bacán. Buenísimo. Entonces vamos a avanzar. Entonces, acá tenemos otros casos, ¿cierto? Esto también es contaminación del agua. La eutroficación y los tóxicos ambientales. Ya, la eutroficación es un proceso, ya, vamos, lo voy a explicar como desde una historia, ¿ya? Y ahí ustedes van a poder deducir, mejor dicho, el concepto. Imagínense que yo tengo una planta, ¿cierto? Tengo una planta de cultivo y yo estoy cultivando cerezas. Ya no sé, estoy inventando. Y mi planta, ¿cierto?, de cultivo está justo al ladito de un río. Por ejemplo, esta es mi planta, ¿cierto?, de cultivo, y el río está, no un río, es un lago, ya vamos a decir que es un lago. Y el lago está justo acá. Ya, ahí hay un lago, el lago Rapel, no sé. ¿Qué es lo que sucede? Yo tengo acá plantado, ¿cierto?, mis cerezas, ahí están mis árboles de cerezo, ¿cierto?, todo muy bonito, uno al lado del otro, está mi plantación, qué sé yo. Y yo digo, ya, lo acabo de plantar, entonces para que crezcan tengo que darles agua y tengo que ponerles fertilizante y toda esa tontera como para que crezcan bien. El fertilizante, ¿cierto? A mí me contaron que era un producto súper bueno porque traía nutrientes para la planta y iba a hacer que creciera súper rápido, súper bonita y qué sé, 10 de 10. Entonces yo le pongo fertilizante a todas estas plantas. Y luego, como ya le puse fertilizante, tengo que regarlas, pues entonces yo las voy a regar. Y mi regadío está en este sentido. ¿Por qué lo hice en este sentido? Porque ahí sí tengo que ahorrarme en trabajos de alcantarilla, ¿cierto? Porque no tengo que drenar el agua, sino que el agua llega solita al lago y puede seguir su camino normal. ¿Qué es lo que sucede? Esta agua con la que estoy regando, ¿cierto?, mi plantación, y está llegando al lago, está llegando llena de fertilizantes. Y el fertilizante, ¿cierto?, como muy bien a mí me habían contado, sirve para promover el crecimiento de las plantas. ¿Qué pasa acá? El lago tiene su propio ecosistema, ¿cierto? El lago tiene una vida especial. En ese lago hay muchos tipos de algas. Entonces, ¿qué sucede? Llega el agua con fertilizante al lago, las algas que estaban en ese lago captan este fertilizante, lo utilizan y comienzan a crecer. Entonces, comienzan a reproducirse muchas algas en este lago que a lo mejor antes habían 2 algas por metro cuadrado o por metro cúbico, ahora van a haber 10 algas por metro cuadrado. Entonces, como va a haber tanta alga, el alga va a comenzar a subir a la superficie. Y se va a formar esto que vemos nosotros en la imagen de acá, que es como la imagen de un pantano, ¿cierto? Está lleno de algas en la superficie. Al llenarse de algas en la superficie se va a tapar, ¿cierto? Va a quedar como verde. Entonces, la luz solar no puede atravesar esa superficie, ¿cierto? Porque pensemos que antes de que estuvieran todas estas algas, el agua era transparente, entre comillas, ¿cierto? Era un lago, pero era como, entre comillas, transparente el agua, ¿cierto? Es decir, la luz podría atravesar el agua del lago. Ahora, como está lleno de algas, la luz solar no atraviesa esta superficie. ¿Qué es lo que provoca eso? Primero, que las algas que estén aquí arriba se puedan seguir reproduciendo bien, ¿cierto? Porque recordemos que las algas hacen fotosíntesis, ¿ya? Por eso es que necesitan la luz solar. Entonces, las algas que están en la superficie se pueden seguir reproduciendo sin problemas porque siguen teniendo los nutrientes, ¿cierto? Siguen teniendo luz solar y siguen teniendo agua para desarrollarse, ¿cierto? Y al formar este como techo en el lago, todas las algas que estén por debajo no reciben no reciben luz solar y comienzan a podrirse. Cuando se comienzan a podrir, ¿cierto? Comienzan a favorecer la reproducción de bacterias, ¿ya? Y las bacterias, ¿cierto? Comienzan a degradar estas algas.
Luego, como se acaban las algas, ¿cierto? Lo que va a producir como reacción en cadena es que va a comenzar a disminuir la cantidad de oxígeno que hay en el lago disponible, ¿cierto? En el agua va a comenzar a disminuir el oxígeno que hay. ¿Por qué disminuye el oxígeno? Porque no hay plantas que me estén haciendo fotosíntesis ahí. ¿Eso qué va a provocar? Que los peces comiencen a morir, ¿cierto? Porque no van a tener oxígeno. Además, y como van a haber bacterias que están comiéndose esta alga, están descomponiendo, ¿cierto?, estas algas, van a provocar que el alimento disponible para los peces también disminuya. Y ahí es cuando se produce toda esta putrefacción, creo que se dice, ¿cierto?, en el ambiente. Todo este proceso, ¿cierto?, toda esta reacción en cadena de hechos es lo que nosotros conocemos como eutroficación. Todo esto es eutrificación, cuando las aguas están siendo contaminadas con fertilizantes, por ejemplo, ¿cierto?, con químicos que se supone que son buenos para el ambiente, o no para el ambiente, pero para las plantaciones, por ejemplo, y provocan esta capa de algas por encima de un lago, de una laguna, de lo que sea, y pudren, ¿cierto?, desde cierta perspectiva, pudren todo el medio ambiente, todo el ecosistema que está hacia abajo de esta capa de algas. Es la eutroficación. ¿Se entiende? ¿Qué principio tomas? ¿En qué principio te perdiste? Yo en mi historia estaba diciendo que había hecho una plantación. Ah, los corazones eran algas. Los corazones eran algas. Entonces, al inicio habían pocas algas y después aparecieron muchas algas. Esos eran como los corazones. ¿Sí? ¿Se entiende un poco? Exacto. Al salir muchas algas, las algas comienzan a salir hacia la superficie, ¿cierto? Y forman como un techo en el lago. Y eso, al formar como este techo en la superficie del lago, impiden que el sol pueda atravesar como hacia el fondo del lago. Exacto, y eso produce que después se hagan toda esta reacción en cadena que echa todo a perder. Exacto. ¿Sí? Ahí sí, ya. Los demás, ¿se entendió el tema de la eutrificación? Sí. Ya. Entonces, el siguiente concepto que tenemos acá, ¿cierto?, es de los tóxicos ambientales. Ya. Los tóxicos ambientales lo vamos a ver en esta parte de acá. Y junto con esto vamos a ver el tema de la bioacumulación, ¿ya? Tóxicos ambientales son, por ejemplo, todos los plásticos, los metales pesados, ¿cierto?, que alguna vez ingresan al organismo, ¿cierto?, a un organismo, cualquier organismo, son dañinos, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos un dibujito de un pescado que es que representa, ¿cierto?, la cantidad de un contaminante en él a través del tiempo. El contaminante que se está estudiando acá, por ejemplo, es el arsénico. El arsénico es un metal pesado. ¿Qué es lo que sucede? Este pececito, vamos a decir que come algas corazón, ¿ya? Algas corazón. Las algas corazones, por a veces motivos, ¿cierto?, fueron contaminadas y ahora estas algas corazones van a poseer arsénico en su estructura, ¿cierto? En ellas, ¿cierto?, en las algas en las algas va a haber arsénico. ¿Qué es lo que va a suceder? Un día este pez, ¿cierto?, se va a comer una alga, ¿cierto? Y va a tener una poca cantidad de arsénico. Eventualmente va a seguir comiendo alga, entonces el arsénico en su organismo va a comenzar a aumentar. ¿Por qué aumenta el arsénico? Porque su organismo no es capaz de procesar este metal, sino que simplemente se acumula. Y esto es lo que nosotros conocemos como bioacumulación. Es cuando en un organismo se acumula un tóxico ambiental. ¿Ya? ¿Cuáles son estos tóxicos ambientales? Insisto, los plásticos, ¿cierto?, y los metales pesados son los principales. Ya se han encontrado peces que, no sé, los pescadores pescaron, qué sé yo, reineta, y estas reinetas ya vienen con plástico. ¿Y eso qué es lo que va a producir? Que nosotros el día de mañana vamos a ir a la caleta, vamos a comprar una reineta, la vamos a freír y nosotros la vamos a comer, ¿cierto?, todo súper bien, pero eventualmente en nuestro organismo van a comenzar a encontrar plásticos. Y eso, obviamente, trae muchos problemas a la salud, porque no es normal y no es natural que nuestro organismo consuma plástico ni metales pesados, ¿ya? Esos son el tema de la bioacumulación. Se puede dar en el mar, se puede dar en cualquier lugar, ¿ya? ¿Se entiende cómo funciona la bioacumulación? Que es cuando por comer
un alimento, por así decirlo, infectado, ¿cierto?, con este tóxico ambiental, se va acumulando alrededor de la cadena alimenticia. Súper importante eso, se va acumulando alrededor de la cadena alimenticia. Si yo tengo un productor infectado y esta cadena llega hasta el consumidor cuaternario, el consumidor cuaternario va a ser el más afectado en cuanto a bioacumulación, ¿ya? Imaginemos, vamos a usar este mismo ejemplo. Este va a ser el consumidor primario, vamos a ponerle a este caballero, este va a ser consumidor secundario, consumidor terciario y, y consumidor cuaternario, ¿ya? Entonces, si nosotros imagináramos esto como una cadena alimentaria, ¿cierto? Y que fuera así, ¿cierto? La cadena, el consumidor cuaternario es el que finalmente tendría más bioacumulación de este tóxico ambiental, ¿cierto? En este caso del arsénico, ¿ya? ¿Se entiende cómo funciona? ¿Sí? Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Entonces, avanzamos con el siguiente, que es siguiente tema, ¿cierto? Que es la destrucción de hábitat. ¿Qué es lo que sucede? La deforestación, ¿cierto? Voy a leer textual lo que dice la diapo. La deforestación destruye el hábitat de las poblaciones, de los bosques, ¿cierto? Y genera la erosión del suelo, siendo la causa más importante de la amenaza a la biodiversidad. La destrucción de hábitats es lo que ocurre principalmente con la deforestación, pero es como cualquier mecanismo, cualquier acción que realice el ser humano que destruya hábitats, ¿cierto? Es bastante intuitivo eso. El problema de la destrucción de hábitats, ¿cierto? Es que ataca, ¿cierto?, la biodiversidad de un ecosistema. Pónganse ustedes, yo tenía una plantación de bosque nativo, X. Había una plantación de bosque. En esos bosques, aparte de haber la flora natural, ¿cierto?, la flora nativa, qué sé yo, algunas flores, árboles, plantas, hierbas, no sé. Aparte de la flora, había una cantidad inmensa de animales. Habían insectos, habían pájaros, habían serpientes, habían ratones, habían muchas cosas. Si yo llego, talo todos esos árboles, ¿cierto? Yo corto todo eso para construir casas, todos esos animales van a ser matados, probablemente, a menos que algunos logren emigrar, ¿cierto?, de esa zona. Pero voy a estar matando igualmente gran parte de ese ecosistema. Entonces la destrucción de hábitats nuevamente es una acción humana que atenta contra el hábitat de seres vivos, ¿cierto? No solamente animales, sino que también de plantas. Ese es como el concepto. ¿Se entiende? La principal factor, factor de, no es factor, ¿cómo se dice? El principal agente destructor de hábitat es la deforestación. ¿Sí? Es bastante sencillo ese tema. ¿Se entiende, sí? Sí, bacán. Oigan, entre paréntesis, hay música puesta acá, no sé si se escucha. No sé si ustedes la escuchan, así como para apagarla. La erosión del suelo es cuando el suelo, por ejemplo, han visto... No se escucha ya, bacán. Miren. ¿Han visto cómo esta imagen? Ah, espérenme, creo que tengo una imagen. No tengo ya. ¿Han visto cómo, ya esto, imagínense que el suelo y ven al suelo así? Como lleno de grietas. ¿Han visto esa imagen? Ya, esa es la erosión del suelo. Eso es la erosión del suelo. Cuando el suelo, por ejemplo, eso se ve también en las piedras. Cuando las piedras son erosionadas, cuando, por ejemplo, es como que se lijaran, por así decirlo. ¿Sí? Ya, buenísimo. Creo que había una foto. Si encuentro la foto, se la muestro. Si no, igual me cachan. Ya, siguiente concepto. Captura excesiva de especies. La especie, ¿cierto? Cualquier especie es capturable por los humanos, porque los humanos tenemos armas, qué sé yo, tenemos como 300 tonteras que somos capaces de capturar especies. Y es natural, es normal. El problema, o sea, no es natural, pero es normal, ¿cierto? Porque nosotros nos alimentamos de animal y toda la cosa. El problema es cuando esta caza, ¿cierto? Esta captura pasa un límite. Por eso, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de los pescadores tienen un periodo en el que no pueden pescar, ¿cierto? Y esto es eso tiene beta, no es beta. ¿Alguien sabe el concepto que a mí se me fue? Veda, eso, gracias, no era beta, veda, muchas gracias, Tia.
El periodo de veda es un periodo en el que no se puede pescar cierta especie animal, ¿cierto? Cierta especie, por lo general esto sucede con los pescados, ¿cierto? Por ejemplo, digamos que las reinetas tienen un periodo reproductivo entre julio y septiembre. Entonces, durante julio y septiembre hay veda de reineta, es decir, que no se puede capturar, ¿cierto? No se puede pescar reineta. ¿Esto para qué? Para evitar la sobreexplotación, ¿cierto? De este animal y que pueda reproducirse y pueda mantener el animal, si bien nosotros lo comemos, ¿cierto? Lo pescan y lo comemos, el animal igual puede tener una vida reproductiva y así nos acaba este recurso, llamémosle así. ¿Ya? Entonces la captura excesiva es cuando pasamos este límite, ¿cierto? Y por ejemplo, si no estuviera el periodo de veda, pescaríamos todas las reinetas, nos quedaríamos sin reineta y el ecosistema se quedaría sin reineta. Y eso provocaría probablemente un gran desequilibrio para todo el ecosistema marino, ¿ya? Así que captura excesiva de especies es cuando sobreexplotamos estos, por lo general animales, también se puede dar con plantas a lo mejor, pero se suele dar más con animales, y lo ideal es evitarlo. Por eso es que se crean estos programas como la veda para ciertas especies durante los periodos reproductivos de estas especies. ¿Sí? ¿Se entiende? Buenísimo, buenísimo. Entonces, luego tenemos, al contrario, ¿cierto?, de la captura excesiva de especies, tenemos la introducción de nuevas especies. Esto puede ser muy, muy perjudicial. Ya esto se ve harto en el sur, no me recuerdo bien en qué región era, pero el tema de los castores, ¿cierto? Al sur de nuestro país, en una región que no me acuerdo cuál era, se introdujeron castores al hábitat, ¿cierto?, al ecosistema. ¿Qué es lo que sucedió? Los castores no son nativos de Chile, ¿cierto? No son nativos de acá, y mucho menos de la región en la que estaban, es una región al sur. Si alguien se la sabe y me la puede decir, me la pueden celular, sería bacán. ¿Qué es lo que sucedió? Estos castores, como no son originarios de acá, ¿cierto? No viven acá, no tienen depredador natural. Entonces no hay ningún otro ser vivo, ¿cierto?, que regule la cantidad de castores que hay acá. Piensen que los ecosistemas funcionan de forma muy cuática, porque es muy equilibrada, ¿ya? Porque en un mismo ecosistema, la presa tiene un depredador establecido, y acá sucede lo que veíamos en la clase que les subí a YouTube, de el gráfico, ¿cierto?, de presa y depredador, que si se dan cuenta es muy simétrico, ¿ya? ¿Por qué? Porque los ecosistemas están de una u otra forma, intencional o no intencionalmente, hechos así, ¿cierto? Están como que se formaron así, son muy como perfectos desde esa perspectiva. Entonces, el castor, ¿cierto?, que era el caso que les estaba contando, como no tiene un depredador natural acá, se comenzó a reproducir, y se convirtió en una plaga, no solamente en una especie invasora en este caso, sino que es una plaga ya hoy en día. No sé si hoy en día ya, porque igual fue hace años que los trajeron, no sé si habían regulado la situación, pero en su momento, como 2019 más o menos sucedió esto, era una plaga, ¿ya? Entonces, eso es lo que sucede. Estas especies, ¿cierto?, pueden ser introducidas de forma intencional, como sucedió con los castores, o de forma inadvertida. ¿Cómo podría ser de forma inadvertida o de forma como sin querer, ¿cierto?, como de forma natural? A lo mejor imaginemos que en un sector, una erupción volcánica, y había, miren, voy a hacer un dibujo para que se entienda mejor. Hay un sector, ¿cierto? Y justo en el centro de todo este sector había un volcán. Y este volcán lo que permitía, ¿cierto?, lo que producía era que los animales de este lado no se mezclaran con los de este lado. Hubo una erupción volcánica y destruyó todo lo que estaba a su alrededor. Ya vamos acá. Imaginemos que la erupción destruyó todo esto y vio obligado que los animales que estaban acá y acá se comenzaran a relacionar, por ejemplo. Y así es como nuevas especies se pueden introducir en distintos ecosistemas, ¿cierto? Y eso puede ser de forma completamente natural o de forma intencionada, ¿cierto?, como era el caso de los castores. Esto que va a provocar que hayan cambios en las relaciones que hay dentro de esa comunidad, dentro de ese ecosistema, ¿cierto? Las relaciones ecológicas, ¿ya? Ahí, por ejemplo, nos comentan que pasa lo mismo con los bisones en la región de los ríos y de los lagos. ¿Ven? Eso, asumo que los bisones también fueron una especie introducida, pero de adrede, una especie intencional, me imagino yo. Que finalmente el problema cuando son, sobre todo intencionales, cuando son introducción de especies de forma intencional, el problema es que como no hay depredadores naturales ahí mismo, se comienzan a transformar en plagas. Y eso es algo que no debería suceder naturalmente, ¿cierto? Porque lo ocasiona el ser humano. En el caso, por ejemplo, de la erupción volcánica, eso es un proceso natural. ¿Por qué? Porque el volcán eruptó, nada que ver.
el volcán estalló, esa cosa. Y eso es natural, ¿cachai? Eso es lo que tiene que suceder para la naturaleza. El hecho de que el ser humano se meta y empiezan a meter las manos ahí, eso ya está súper mal. Y ahí es cuando no. Y ahí es cierto, como dice ahí, se altera el equilibrio ecológico, que ya vamos a ver el concepto de equilibrio ecológico. Hasta ahí. ¿Alguna duda con la introducción de nuevas especies? No. Entonces, ya. Vamos a seguir. Ya. Entonces, acá cierto está, me preguntaban por interno, ¿también sucede esto con el planta? Sí. Todos estos conceptos que estamos viendo, todos ocurren por igual en todos los organismos, ya sean animales, ya sean animales o ya sean plantas. Ya todo ocurre igual. Se suele ejemplificar más con animales porque es como donde más se puede apreciar, pero demos un segundito que me están llamando súper cortito. Ahí sí, ya, perdón, que justo me llamaron y estaba esperando esa llamada porque era importante, ya. Ya, entonces les contaba, por ejemplo, un ejemplo de las plantas es la zarzamora. La zarzamora, sobre todo, por ejemplo, acá en la zona central, acá en Rancagua al menos, por ejemplo, hay mucha zarzamora, mucha zarzamora. Y la zarzamora actúa como plaga, porque la zarzamora no es una planta nativa de acá, no es una planta que se dé naturalmente, sino que es una planta que se introdujo, ¿ya? Y eso eventualmente, cierto, se convirtió en una plaga, ¿ya? Entonces, no sé si queda claro, para la persona que me había preguntado el tema de las plantas y como un ejemplo. Sí, bacán. Perdón por la interrupción, insisto, perdón por la interrupción, pero qué bueno que se haya entendido. Ya, entonces, ahí está. Entonces, el equilibrio ecológico, ¿cierto? Que era el concepto que, ahí está, ¿cierto? El concepto que estaba en la diapo anterior. El equilibrio ecológico es el resultado de la interacción natural de todos los factores que hay en un ambiente, ¿cierto? Las plantas, los animales, no sé, el clima en sí del lugar, todo, forman un equilibrio en sí, ¿cierto? Por eso es que la naturaleza es como tan cuática, porque es como muy perfecta, porque siempre está en equilibrio, ¿ya? La introducción de especies foráneas, ¿cierto? O la destrucción de hábitat, la explotación de recursos, la contaminación llevan a la destrucción de la diversidad y eso provoca una alteración en el equilibrio ecológico de nuestro ecosistema, ¿cierto? De la biosfera. Por eso es importante que lo cuidemos, ¿cierto? Por eso es importante que existan estos programas de protección, ¿cierto? Para evitar, ¿cierto? La sobreexplotación de recursos naturales, que ya vamos a ver los recursos naturales, para evitar la caza excesiva, para evitar los contaminantes. Es súper importante que cuidemos el equilibrio ecológico porque es una cosa hermosa. Si se ponen a pensar, es cuático cómo se forma todo esto. Entonces, lo ideal es que lo cuidemos, ¿cierto? El equilibrio ecológico, entonces, insisto, para resumir, es simplemente el equilibrio que existe en los ecosistemas. Nada más. ¿Y por quién se ve alterado este equilibrio? Por los seres humanos. Así que venimos a joder todo, básicamente. ¿Ya? ¿Queda claro el tema de equilibrio ecológico? Sí, buenísimo. Entonces, luego tenemos acá, ¿cierto?, el tema de los recursos naturales. Esto lo vimos, ¿cierto?, yo creo como en segundo básico se vio esta materia, así que bastante sencilla. Los recursos naturales se pueden clasificar en dos principales categorías, porque hay una tercera. La primera, ¿cierto?, son los renovables. La segunda son los no renovables. La tercera, que no está puesta acá y que en verdad no se suele mencionar mucho, son los inagotables, ¿ya? Si lo ponemos, a ver, los inagotables, los voy a mencionar al tiro ya que no están ahí, serían, por ejemplo, la luz solar. La luz solar, ustedes me dirán, pero Fernanda, el sol se va a extinguir en un punto. Yo les voy a decir, sí, pero faltan tantos años, y han pasado tantos años desde que se creó el sol, desde que nació el sol, ahí sí, que se considera un recurso inagotable, ¿ya? Porque en verdad está ahí y va a estar por muchísimos años, como demasiados años, ¿ya? Entonces ahí hay un caso. Luego, los recursos renovables son los que pueden ser reemplazados por la misma naturaleza en un periodo razonable, ¿ya? No es que sean infinitos, no es como infinitos, ¿cierto? Como lo podría hacer el Sol, ¿ya? Sino que se pueden ir reemplazando, ¿cierto? Como recuperando
de forma razonable, en periodos razonables. Es decir, no se van a demorar 100 millones de años, sino que se van a demorar un mes en recuperarse, por así decir. Entre estos ejemplos tenemos el agua, el aire, la flora y la fauna, porque todos los seres vivos somos reemplazables por otros seres vivos, ¿cierto? A lo mejor para nosotros los seres humanos es un poco más difícil, ¿cierto? Porque tenemos esta capacidad de generar sentimientos con la persona y todo el tema, pero somos todos reemplazables, ¿cierto? Entonces, nosotros somos recursos renovables para el planeta Tierra. Por el otro lado, ¿cierto? Tenemos los recursos no renovables, que son, eso ahí debería ser una S, son, ¿cierto? Los que, debido al tiempo que les toma formarse, no se pueden recuperar. Para que una roca, por ejemplo, una piedra caliza, se forme, se necesitan miles de años. O no sé si miles de años, pero se necesitan años. Ya no es como meses, no es días, son años. Los combustibles, como el petróleo, tomó años en formarse, muchos años. Entonces, como demoran tanto tiempo en formarse, se consideran recursos no renovables, porque se demoran demasiado tiempo en volver a formarse, no es como que podamos esperar 2 semanas y vuelvan a estar. Ya, en cambio, por ejemplo, la flora, podemos esperar, si se me murió la planta de ahí de la esquina, puedo esperar a lo mejor 1 año y volver a florecer la misma planta. Ya, por eso es renovable la planta, por ejemplo, y a lo mejor no la arena. La arena se demoró años también en formarse, años. ¿Ya? ¿Se entiende el tema de los recursos naturales? Porque es importante cuidarlos. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, ya para ir terminando, la huella ecológica, y este concepto yo hace un par de años siento que empezó a sonar mucho, y hay como páginas donde uno puede calcular su propia huella ecológica, es, ya lo voy a leer textual porque medio enredado como el concepto de diccionario, corresponde a las hectáreas de tierra productiva que se necesitan para sostener la población en un territorio definido en relación a lo que consume y los residuos que produce. Es decir, cuánta tierra necesitamos nosotros según cómo vivimos. ¿Ya? Más o menos. Esto refleja, ¿cierto?, cuán cerca estamos de alcanzar la capacidad de carga del planeta. ¿Alguien se acuerda qué era la capacidad de carga de un ecosistema? Esto lo vimos hace 2 semanas, creo, más o menos. ¿Se acuerdan qué era la capacidad de carga? No, de hecho, esto lo vimos en el video de YouTube, creo. Ya, sí, ahí Josefa, asumo que se lee, ¿cierto? Josefa ahí lo decía, ¿cierto? Se me perdió. ¿Cierto? Es lo máximo que puede soportar el ecosistema, ¿cierto? La cantidad de recursos que aguanta una cantidad de seres vivos, al revés. La cantidad de seres vivos que aguanta un ecosistema, ¿ya? Es la cantidad máxima, ¿cierto? La capacidad de carga es cuánto puede aguantar un ambiente, una población en específico, ¿ya? Cuánto puede soportar el planeta a los seres humanos, o a las plantas, o a los perros, a los gatos, etcétera, etcétera. La capacidad de carga es la capacidad que tiene este medio ambiente, ¿cierto? Este hábitat para soportar una población o una comunidad según como lo estudiamos, ¿ya? Muy bien. Entonces, estimativamente, ahí sí, la huella ecológica o superficie de tierra productiva que le corresponde anualmente a cada ser humano es aproximadamente 1,8 hectáreas, que equivale a 2 canchas y medias de fútbol. Es decir, lo que nosotros, sí, ahora va el resumen, La huella ecológica sería cuánto espacio en la tierra, ya, esto es como la huella de carbono. La huella de carbono es la que yo estaba pensando que salieron otras páginas para calcularlo. ¿Cuánta tierra ocupan todos nuestros residuos que producimos y las cosas que consumimos? Si yo, por ejemplo, juntara todas las plantas que me comí, todas las carnes que me comí, juntara todo el plástico que produje, todos los desechos naturales que produje, si juntara todas esas cosas y lo pusiera en una cancha, ¿cierto?, en un área, anualmente el promedio humano es que se formen 2 canchas y medias de fútbol. ¿Se entiende? Más o menos el concepto. Como si yo junto todo lo que consumí y todo lo que produje como desecho y lo pusiera como en plano, así como en una tierra, eso va a ser mi huella ecológica. Y eso se mide en hectáreas. ¿Se entiende? Más o menos. ¿Y por qué se dice tierra productiva? Porque la tierra productiva es la tierra donde yo puedo sembrar. ¿Se entendió más o menos o no se entendió? ¿Sí?
Ya, asumo que todos entendieron, si no me están diciendo que no, ¿ya? No es que cada humano tenga 1.8 hectáreas, sino que si tomamos el promedio de cuánta huella ecológica tenemos como seres humanos, el promedio por humano son 1.8 hectáreas que utilizamos. En promedio. Hay seres humanos que van a gastar más, seres humanos que van a gastar menos. Ya, pero el promedio de los humanos es 1.8 hectáreas por humano. En un año. Esto nos sirve para medir cuánto estamos impactando en el medio ambiente. ¿Sí? Perfecto. Entonces vamos a avanzar. Ahora sí, nuestro último concepto es el de desarrollo sustentable. ¿Qué es el desarrollo sustentable? Por definición, ¿cierto? Es aquel desarrollo que satisface las necesidades de la generación, ¿cierto? De esta generación, sin comprometer, ojo, sin poner en riesgo la capacidad que va a tener la siguiente generación para desarrollarse. El desarrollo sustentable contempla el desarrollo ecológico, social y económico. En otras palabras, el desarrollo sustentable es aquello que todas las sociedades están apuntando, ¿cierto? Todos los países están apuntando hoy en día hacia un desarrollo sustentable, ¿ya? El desarrollo sustentable va a ser aquel en el que nosotros podemos vivir súper bien sin comprometer a las generaciones que siguen. Por ejemplo, un ejemplo de este tema de las generaciones que siguen sería, por ejemplo, este tema de cuando en marzo, ¿cierto? En abril de este año, o en general de este último año, nos están diciendo que en abril ya se usaron todos los recursos naturales que tenía el planeta disponible para el día de hoy, o todos los recursos naturales que tenía Chile para este año, ¿cierto? No sé si han cachado estas como publicaciones. El desarrollo sustentable, o un desarrollo sustentable, sería utilizar todos esos recursos naturales durante el año que les corresponde y no antes. ¿Se entiende más o menos? Eso desde el punto de vista ecológico. ¿Se entiende esto y eso? No entendí, ya. Miren, un desarrollo sustentable lo que busca es que nos podamos desarrollar como sociedad sin afectar a los que vienen detrás, ¿cierto? A los que nos van a seguir. Por ejemplo, un desarrollo desde el punto de vista ecológico, ya el desarrollo sustentable, insisto, tiene estos tres pilares, ¿cierto? Ecológico, social y económico. Si lo vemos ya desde el punto de vista social, un desarrollo sustentable va a ser aquello que tenga equidad de género, ¿cierto? Que sea sostenible a través del tiempo y que no dañe a las personas. Por ejemplo, ese sería un desarrollo, tres características de un desarrollo social sustentable. Económicamente hablando, el desarrollo sustentable va a ser aquello que nuevamente tenga equidad de género, ¿cierto? Que sea compatible con el medio ambiente, que sea productivo, es decir, que realmente me genere dinero y que no tenga, que genere más ganancias que pérdidas, ¿ya? Es algo que yo puedo mantener en el tiempo, no es algo que no sea un negocio que tengo que tener un solo día, sino que sea un negocio que pueda tener durante décadas, ¿sí? Algo así más o menos. Si lo vemos desde el punto de vista ecológico, el desarrollo sustentable es aquel que mantiene los recursos naturales predestinados de un año durante todo el año, es aquel que no tiene sobreexplotación de especies, es aquel que cuida los hábitats, es aquel que no contamina el agua, el suelo o el aire. ¿Sí? Entonces el desarrollo sustentable es cuando se me juntan todos estos factores, todos estos pilares en una sociedad para poder llevar a cabo un desarrollo social, ¿cierto? Desarrollo, recordar que el desarrollo es movernos hacia adelante, ¿cierto? Es como avanzar como sociedad. Entonces, el desarrollo sustentable va a tener estos tres pilares y va a fomentar que la sociedad crezca de tal forma que no estemos dañando lo que le queda para los demás. Un ejemplo, si nosotros hiciéramos una ley que diga, déjenme estar, quisiéramos una ley que permita que las industrias emanen grandes cantidades de CO2. Si permitimos eso, no estamos teniendo un desarrollo sustentable. ¿Por qué? Si estas industrias emanan grandes cantidades de CO2, nosotros hoy día vamos a seguir viviendo súper bien. Pero las generaciones de 10 años más adelante, ¿cierto? En 10 años más, esas generaciones no van a poder vivir bien como nosotros vivíamos, sino que van a sufrir grandes problemas, por ejemplo, de olas de calor, ¿cierto? Por el calentamiento global van a sufrir grandes problemas de
olas de calor, y las olas de calor van a provocar sequía, y la sequía va a provocar escasez de fruta y verdura, y la escasez de fruta y verdura va a provocar un aumento en el precio de fruta y verdura, y eso ya nos pasamos de lo ecológico, nos estamos pasando a lo económico, ¿cierto? Un aumento en el precio de fruta y verdura va a provocar que los precios de todos los productos básicos, ¿cierto? De la canasta básica de consumo, aumente, ¿cierto? Va a hacer que todo sea más caro, y el que todo sea más caro, ¿cierto? Va a provocar problemas sociales, porque la gente va a estar enojada, ¿cierto? Y van a haber estallidos sociales, ¿cierto? Y va a quedar la embarrada. Entonces, el desarrollo sustentable es aquel que busca el desarrollo de una sociedad, ¿cierto? Avanzar como sociedad, pero manteniendo bien todos estos pilares como en conjunto, en armonía, y siempre cuidando el medio ambiente. Exacto, en los años que empezó la industria, producto de cómo empezó la industria, ¿cierto? En esos años vivían bien, pero hoy en día tenemos toda esta cachada de problemas porque empezó sin ser cuidada, sin tener en perspectiva, ¿cierto? Cuando empezó la industria, ¿cierto? Empezó sin tener en perspectiva el daño ecológico que iba a provocar en el futuro. Entonces, el desarrollo sustentable es una idea, ¿cierto? Que nos pone a nosotros la tarea, ¿cierto? De desarrollarnos como sociedad, pero sin afectar a lo que va a venir más adelante, cuidando siempre a las generaciones que vienen. ¿Se entiende mejor? Sí, buenísima. Entonces, ideas, esto siempre siempre lo preguntan de esta forma. Si tenemos una sociedad que tiene desarrollo malo o que tiene mucha contaminación, ¿de qué forma podemos fomentar el desarrollo sustentable? Ya siempre son preguntas así la PSU, como ¿de qué forma se fomenta el desarrollo sustentable? Las respuestas siempre son las mismas, cuidando de los recursos naturales, haciendo proyectos que eviten la sobreexplotación de especies, cuidando las emanaciones de CO2, todas esas cosas son como formas de cuidar y promover el desarrollo sustentable. Como todas las formas buenas de cuidar el medio ambiente, son las formas de promover el desarrollo sustentable. ¿Queda claro entonces? Esto lo vamos a poder ejercitar más después cuando empecemos a hacer ejercitaciones, ahí ya van a poder cachar bien cómo son estas preguntas. ¿Sí? Perfecto. Entonces, con eso damos por finalizada casi oficialmente toda la materia para la PDT de este año, o bueno, del año que... Sí, de este año sí cayó este año. ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Oye, ¿alguien puede subir una historia a Instagram y etiquetarme, por favor? Que quiero una foto de este... Oh, ¿puedo hacer? No, voy a sacar yo una foto. Espérenme. Denme un segundo, porque quiero una foto de este momento. Que estamos terminando. ¡Qué felicidad! Espérenme. Ya. Ya, y si ustedes suben fotos, etiquétenme igual. ¿Ya? Eso. ¿No hay ninguna consulta, ninguna pregunta? Ya, voy a parar la grabación. Esperen un segundito porque les quiero comentar algo, entonces voy a parar la grabación. Muchas gracias a toda la gente de YouTube que nos ha visto, ¿cierto? Recordar, comentar, suscribirse, darle me gusta al video y acuérdense que vamos a avisar cuando vamos a hacer el resumen de toda la PDT, ya el resumen de toda la materia de biología común lo vamos a hacer para que estén atentos a nuestras redes. Nos vemos, que estén muy, pero muy bien.